¿Deben influir las y los científicos en las políticas públicas de Costa Rica para la toma de decisiones? Yo pienso que definitivamente sí tienen que influir los científicos en la toma de decisiones públicas. Los políticos tienen que basar sus decisiones en información científica de todas las áreas, ciencias básicas, ingeniería, ciencias sociales, para tomar sus decisiones para el bien del país. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la cercanía para construir cerca de ríos no puede ser 50 metros porque a alguien se le ocurrió. Dependiendo del río pueden ser 100 metros o 10 metros. Zonas de derrumbes. Hay zonas que simplemente es muy peligroso construir. Por ejemplo, ahí no se debería construir y eso técnicamente se puede comprobar. Por supuesto, a esta pregunta yo diría que es una necesidad social e histórica. En primer lugar, me gustaría decir que los políticos, su función es el ejercicio del poder, pero también desde el ejercicio del poder tienen una función ética muy importante, porque son los que construyen la toma de decisiones en la sociedad y deben construir también el futuro de una sociedad. Entonces, los políticos deberían de asesorarse con los científicos y científicas que produce el país, la misma Universidad de Costa Rica, para que ellos, mediante la verdad científica que manejan, que es la comprobación de los hechos, mediante las investigaciones, la investigación empírica, nos pueden dar verdades que pueden permitir a los políticos una toma de decisiones más acertada, más conveniente para las necesidades de la población costarricense y sobre todo de los diferentes grupos vulnerables que tiene el país. Entonces, para mí, en el caso costarricense, los políticos deberían de acercarse más a la academia, a los científicos que están investigando y que nos permiten dar respuestas y soluciones más concretas y más asequibles y más específicas de lo que necesita la sociedad. O sea, es un binomio que debería darse para que podamos construir una sociedad realmente, digamos, más justa y más justa en términos generales y más equitativa y de acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos. Estamos de regreso aquí hablando con el argentino investigador Carmelo Polino. Él ha venido aquí a nuestro país para asesorarnos en temas de percepción pública, percepción de la ciencia y políticas públicas. ¿Cuáles temas podrían ser pertinentes para ser evaluados en un posible estudio? ¿Ha tenido usted oportunidad de llegar a algún diálogo con la red CITEC y las personas que están alrededor de esto? Sí, algunas cuestiones hemos comentado. Yo creo que este tipo de estudios tienen algunas veces algunas dimensiones de análisis comunes que luego sirven para comparar, por ejemplo, lo que sucede en Costa Rica con lo que sucede en Brasil, en la Argentina, en España o en Estados Unidos. Y entre esos temas comunes es bastante razonable suponer que, por ejemplo, se le preguntará a la gente acerca de sus hábitos informativos, sus hábitos culturales, qué tipo de medios de comunicación utilizan, consumen, con qué grado de frecuencia, y en ese contexto, cuánta de esa información es específica relativa a los temas de ciencia y tecnología. Si las personas miran Discovery Channel o un canal universitario, es decir, contenidos donde puede aparecer la ciencia y la tecnología, hasta las secciones científicas de los diarios, si leen revistas de divulgación científica, lo que permite estimar indicadores de hábitos informativos y cruzar estos datos con otros. Por ejemplo, cómo se comporta la información, el hábito informativo en relación al nivel educativo, en relación a la extracción socioeconómica, en relación a, por ejemplo, algo muy interesante, que es otro tema de análisis, que es en relación a las actitudes frente a los riesgos y beneficios de la ciencia. Ese es otro tipo de temas. A veces se plantean una serie de preguntas que permiten ver en qué medida las personas tienden a poner más de relevancia los beneficios de la ciencia en el trabajo, la salud, el medio ambiente, etcétera. En fin, en una serie de circunstancias, y por otra parte los riesgos. Entonces uno puede ver también cómo está balanceado esta idea de riesgos y beneficios y cruzar esta información con los hábitos informativos, por ejemplo. Otro capítulo de temas que me parece que en Costa Rica seguramente será importante pensar e incluir, sobre todo por
ser la primera vez que se haría un ejercicio de estas características, tiene que ver con cómo perciben, parece a mí, la sociedad de la utilidad de la ciencia local. Y yendo un poquito más hacia atrás, si percibe la existencia de ciencia y tecnología local, si percibe que, por ejemplo, en las universidades se hace investigación científica o no. ¿Y eso le retribuyen algo? Bueno, eso sería un segundo nivel, digamos, pero ya el simple conocimiento de saber si la sociedad reconoce que en el país hay investigación científica es un dato de política de primera magnitud. Imagínese que... Sí, más inversión se redundaría en... sí, o también se redundaría en la pregunta que deberían hacerse los funcionarios y las instituciones científicas sobre su nivel de reconocimiento, sobre la necesidad de saber si la sociedad percibe precisamente la existencia de un área, que es un área que debería tener una gravitación importante en el desarrollo económico y social, o no la percibe como tal, ¿no? Así como es obvio que existen los deportes, es obvio que... ¿será tan obvio que existe la ciencia y la tecnología en el país? Autóctona, digamos, con desarrollo local. Entonces yo creo que esos temas que tienen que ver con la ciencia local estarán presentes. Es probable que sea interesante incluir temas que tengan que ver con cuestiones más relativas a en qué medida la ciencia puede ser atractiva como una profesión para los jóvenes. Vocaciones para jóvenes. Exactamente, en relación a las vocaciones para jóvenes. Y también probablemente sea interesante incorporar algunos temas donde ya la cuestión tenga que ver sobre, por ejemplo, poner en relación cómo se comportarían los ciudadanos si para invertir en ciencia fuera necesario hacer un esfuerzo en otras áreas del presupuesto y quitarle algo de inversión en otras áreas del presupuesto, digamos. ¿Qué tipo de reacciones ocurrirían, digamos? ¿Se seguiría apoyando la idea de que haya ciencia local o, visto desde ese punto de vista, en realidad es preferible tener otro tipo de desarrollo y no la ciencia? Son cuestiones delicadas, pero bueno. Bueno, aquí hemos estado en un fuerte debate sobre el presupuesto y una de las áreas que se ha disminuido, no mucho, porque el presupuesto de ciencia y tecnología realmente es bastante escaso. Nadie ha dicho nada. Se han preocupado por otros ministerios, por otras áreas de la actividad cotidiana, pero en realidad no ha habido nadie o pocas personas se han pronunciado sobre lo que significa eso. Entiendo. Eso pues es una... Bueno, de hecho no es un hecho nuevo ese. De hecho, en la historia contemporánea de nuestros países, la ciencia ha sido la variable de ajuste en las discusiones presupuestarias y por lo general con muy poca, como ha ocurrido aquí por lo que me dice, con muy poca queja, por así decirlo. Ahora, imaginemos la situación en la cual para la sociedad la ciencia pasa a ser un área estratégica o un área relevante. Es más difícil recortar los presupuestos de las áreas que son consideradas relevantes. Y yo creo que aquí hay mucho de la comunidad científica y de las instituciones universitarias por mostrar por qué la ciencia es relevante o tiene que ser más relevante. Es decir, en la medida en que las instituciones científicas sean capaces de mostrar cuál es la pertinencia, la utilidad de lo que hacen, eso también va a generar, digamos, mayor apego social a esas instituciones. Y una de las formas de poder mostrar esa importancia es que también las instituciones conozcan lo que la sociedad piensa. Para finalizar, una de las cosas que usted dijo en una conferencia era que no necesariamente teníamos que tener temor en cuanto a la alfabetización científica, porque a veces lo que decimos es que porque no se sabe de ciencia la gente no puede opinar, pero muchas veces los resultados son sorprendentes cuando se han hecho estas evaluaciones. Yo lo decía en el siguiente contexto. Yo creo que desde luego que la alfabetización científica, como la alfabetización en general, es muy importante. Me parece que hay que partir de esa base para que no haya un malentendido respecto a lo que yo quería transmitir. Me parece que es fundamental y de hecho el sistema educativo en todos sus niveles debería cumplir muy bien esa función de alfabetizar científicamente y democráticamente a los ciudadanos, ¿no? También hay una alfabetización democrática, claro. Saber conocer los derechos y las obligaciones para desenvolverse y para poder actuar como actores responsables en la sociedad. Ahora, decir esto es una cosa. Por otra parte, lo que yo quería señalar es que muchas veces lo que aparece es como
una relación entre ciencia y sociedad vista desde la ciencia, donde a la sociedad se la concibe como ignorante. Y como la sociedad es ignorante y la ciencia es tan importante, lo que hay que hacer es alfabetizar, porque de esa manera la sociedad va a entender qué importante que es la ciencia y se va a oponer menos a la ciencia y la va a apoyar más. Lo que yo decía es que ese tipo de razonamiento lineal no funciona, porque las cosas no funcionan así. De hecho, hay estudios que muestran que ciudadanos y grupos ciudadanos muy concientizados del papel de la ciencia y la tecnología, muy informados, muy alfabetizados científicamente, muchas veces son los que expresan las voces más críticas respecto a algunas aplicaciones y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay infinidad de ejemplos de movimientos sociales que muestran precisamente este tipo de cuestiones o que intentan incidir en la política de una manera muy crítica. Por lo tanto, lo que digo es que la preocupación no debería ser tanto la alfabetización en sí como algo aislado, como que eso va a cambiar estado de cosas, sino más bien una mirada respecto a una relación más de ciudadanía y ciencia y tecnología. Y desde luego que en ese contexto los planes de fomento de la alfabetización son muy importantes. Claro, pues hemos llegado al final, pero me gusta con esta reflexión que usted ha hecho en ese término, y nada más me resta por decir que usted ese estudio lo va a hacer en conjunto con el Instituto de Estudios Sociales de Población de la Universidad Nacional IDESPO, quien ha estado patrocinando esta actividad que pronto va a realizarse. ¿Para cuándo? Mire, en realidad el estudio lo va a hacer IDESPO con la red. Yo estaba brindándoles una asesoría y yo creo que tengo entendido que el trabajo lo van a hacer ya el año que viene con una encuesta de características nacionales y eso. Estaremos atentos a los resultados. Muchísimas gracias y muchas gracias por su visita aquí a Costa Rica y compartir esa experiencia.